Durante la Segunda Guerra Mundial, no hubo rivales más feroces en todo el conflicto que Adolf Hitler, líder de Alemania, y Joseph Stalin, jerarca de la Unión Soviética. Las brutales batallas entre ambos países superaron las decenas de millones de muertos, con sangre derramada en extensiones de miles de kilómetros. Sin embargo, la relación entre estas potencias no siempre tuvo la misma naturaleza. Al comienzo de la guerra, y a pesar de sus ideologías diametralmente opuestas, eran fieles aliados, llegando a luchar y a invadir juntos otros países. Sin embargo, ambos sabían que era solo cuestión de tiempo para que este vínculo se hiciera pedazos. No había duda de que la sangre correría. La única pregunta era quién asestaría el primer golpe y quién resultaría victorioso. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre el intrigante pacto entre dos de las figuras más siniestras de la historia, Stalin y Hitler, desde la creación de esta alianza hasta su explosiva destrucción. Unos meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, Hitler se preparaba para continuar su campaña de conquista. Austria y la región de los Sudetes en Checoslovaquia ya se encontraban en sus manos, invadidas y anexadas sin resistencia alguna. Las otras potencias en Europa, principalmente el Reino Unido y Francia, habían protestado débilmente contra estas operaciones, pero sus quejas fueron ignoradas por el Führer. El próximo objetivo del Tercer Reich se encontraba en el este. Se trataba de Polonia, un premio muy ansiado por el jerarca nazi, quien buscaba expandir su imperio a este territorio. Pero a diferencia de sus víctimas anteriores, los polacos dejaron en claro que si se atrevían a cruzar la frontera, serían recibidos con una tormenta de balas. En esta ocasión, británicos y franceses también amenazaron con que si la soberanía del país era puesta en peligro, la guerra sería declarada. De todas formas, Hitler no se encontraba muy preocupado por este panorama. No creía en las amenazas del bando de los aliados y pensaba que, aun si fueran ciertas, sus ejércitos no serían capaces de resistir a las modernas fuerzas alemanas. Pero había un aspecto de la situación que le quitaba el sueño. Si la guerra comenzaba, ¿qué haría su principal enemigo, la Unión Soviética? Joseph Stalin, el dictador del gigante euroasiático, se hacía la misma pregunta sobre su rival. No albergaba ninguna duda de lo que pensaba el nazismo de él y de su pueblo, conformado en gran parte por eslavos y judíos. La ideología del partido los consideraba inferiores y subhumanos, indignos de compartir el planeta con la superior raza aria. A su vez, el comunismo amenazaba a los valores occidentales tradicionales y era un camino directo hacia la barbarie. La sobrevivencia del hombre germano solo estaría garantizada cuando ellos fueran destruidos. La guerra entre ambas naciones era inevitable. Here we have a popular illustrated history of so-called racial science that was published in Germany in the 1930s. So we have the pure Germanic youth as opposed to the degenerate Jewish youth. On the right-hand side here is a rather crude world map purporting to show revolutions that were instigated by Jews and their associated Freemasons. So we have here in fact a perfect illustration of Hitler's view of the Untermensch, the subhuman, the conflation of the Jew, the Slav and the communist. These were the very peoples that were now ripe for subjugation and indeed for extermination in Germany's eastward cultural mission. El territorio deseado por Hitler solo podría ser obtenido mediante la guerra. Sabiendo esto, Stalin intentó negociar tratados con el Reino Unido y Francia para lograr una alianza defensiva, garantizando que si uno era invadido, los otros acudirían en su ayuda.
pero estos acuerdos nunca llegaron. El soviético sospechaba que los aliados deseaban que rusos y alemanes se enfrascaran en una larga y costosa guerra, dejando al resto de Europa libre de hostilidades. Por su parte, Hitler no quería que una alianza de este tipo fuera cementada, ya que temía enfrentarse a una guerra de dos frentes. Fue por ello que recurrió a un plan tan desesperado como sorprendente. Establecería un pacto con su mayor enemigo antes de que cualquier otro tratado pudiera tomar lugar. Así comenzaron los acercamientos entre los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Joachim von Ribbentrop, y de la Unión Soviética, Vyacheslav Molotov. Para sorpresa de muchos que quizás esperaban que las negociaciones entre estos rivales no prosperaran, estas se llevaron a cabo muy rápidamente. El 23 de agosto de 1939, con el aval de sus respectivos jefes de Estado, se firmó el pacto Molotov-Ribbentrop. En el mismo se garantizaban 10 años de paz entre ambos países. De esta forma, Hitler podría invadir Polonia y hasta enfrascarse en una guerra con los aliados, sin riesgo de intervención soviética. Por su parte, Stalin tendría tiempo de organizar su ejército rojo para el conflicto contra los germanos, que a pesar del tratado aún creía imposible de evitar. In the Kremlin, Stalin proposed a toast. I know how much the German nation loves its Führer. I should therefore like to drink his health. But like Hitler, Stalin was also acting from fear that Hitler would attack him. That evening, he told his inner circle, Of course, it's all a game to see who can fool whom. He thinks he's outsmarted me, but actually it's I who's tricked him. Pero en el pacto había una cláusula secreta. Según esta, Europa del Este sería dividida en dos regiones, una bajo el poder alemán y la otra controlada por los comunistas. Stalin demandó Finlandia, los países bálticos y gran parte de Rumania. El resto podría caer en manos del nazismo. Polonia, por su parte, sería desgarrada y dividida entre ambos, quedándose cada uno con una mitad. Tras la seguridad que le dio el éxito de las negociaciones, Hitler puso en marcha sus planes nuevamente. El 1 de septiembre de 1939, tan solo 8 días después de la firma del tratado, los soldados germanos cruzaron la frontera con Polonia, dando así comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Los defensores poco pudieron hacer contra los tanques y un ejército alemán mucho más numeroso, mejor entrenado y equipado. A pesar de que británicos y franceses cumplieron su promesa y le declararon la guerra al Reich, no enviaron hombres y los polacos se vieron obligados a retroceder cada vez más en su propio territorio. La batalla parecía perdida. Los defensores creyeron que la situación no podía empeorar más, pero estaban equivocados. El 17 de septiembre todo se salió de control. Desde el otro extremo del país, el Ejército Rojo también invadió Polonia. Los locales, confundidos por el nuevo enemigo, en muchos casos ni siquiera abrieron fuego mientras los soviéticos avanzaban hacia el corazón de la nación. El 6 de octubre, poco más de un mes después de comenzado el ataque, las fuerzas polacas fueron completamente derrotadas por esta letal alianza. Ambos conquistadores iniciaron sus procesos de terror contra la población civil. Miembros de las SS alemanas masacraron a decenas de miles de polacos, la mayoría de ellos de origen judío, en tan solo unas semanas. No fueron los únicos. Stalin ordenó hacer lo mismo. Esto sucedió, por ejemplo, en la masacre de Katyn, una serie de asesinatos en masa que acabó con la vida de más de 20.000 personas. Todos ellos pertenecientes a las esferas intelectuales, políticas y militares de Polonia, fueron acribillados a sangre fría. Recién en 1943 se descubrirían las macabras fosas comunes donde sus cuerpos fueron enterrados.
Para las naciones de Occidente, este escenario era completamente desesperanzador. Stalin y Hitler parecían ser socios acérrimos, dispuestos a desplegar sus ambiciones territoriales al resto de Europa. Y si bien el líder soviético no había declarado la guerra al Reino Unido o a Francia, tampoco se podría contar con él para una destrucción mutua contra el Führer como había sido el plan original de los aliados. Según algunos miembros de la cúpula germana, el jerarca nazi estaba confiado en la lealtad soviética. Pero lo cierto es que Stalin no perdió tiempo en fortificar sus posiciones, preparándose para una invasión alemana que seguía considerando inevitable. Comenzó a movilizar sus fuerzas hacia los países que habían quedado bajo su esfera de influencia según el pacto Molotov-Ribbentrop, con el objetivo de crear zonas que actúen como barrera contra Alemania. Las naciones bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, fueron obligadas a elegir entre una anexión pacífica o una violenta. Los tres decidieron no tomar las armas. Finlandia, en cambio, ofreció una feroz resistencia, dando inicio el 30 de noviembre de 1939 a lo que se conoció como Guerra de Invierno. Al término de 3 meses, los fineses tuvieron que rendirse, y si bien cedieron territorio a la Unión Soviética, el país no fue conquistado en su totalidad. Stalin no había logrado su objetivo, y durante la brutal contienda el Ejército Rojo perdió alrededor de 125.000 soldados. Esta no era la primera vez que el mundo era testigo de la incompetencia de las fuerzas comunistas, cuyos generales más experimentados habían sido fusilados bajo las órdenes del mismo Stalin en los años anteriores, durante la Gran Purga iniciada en 1936. Si bien en teoría eran sus aliados, Hitler se alegró por la sangre derramada de los rusos. El Führer terminó por convencerse de que cuando llegara la hora de su eliminación, no supondrían un verdadero peligro para el Tercer Reich. Pero por el momento sus objetivos eran otros. El 10 de mayo de 1940, el ejército alemán lanzó una masiva invasión hacia sus vecinos occidentales. Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo fueron atacados simultáneamente. A pesar de todas las preparaciones defensivas que habían tomado, en tan solo 6 semanas fueron derrotados y sus países conquistados. Las fuerzas británicas que habían sido enviadas para asistir a sus aliados terminaron siendo expulsadas del continente, no sin antes sufrir terribles bajas. Con la rendición francesa, el Reino Unido se convirtió en la única fuerza aún en pie opuesta al dominio del Tercer Reich. Para los nazis, este fue un enorme triunfo. Para Stalin, fueron terribles noticias. Nikita Khrushchev, later Russia's prime minister, recalled Stalin's reaction to Hitler's lightning victories. I remember being with Stalin. He was extremely nervous. He was racing around, cursing like a cab driver. He cursed the French. He cursed the English. How could they allow Hitler to defeat them, to crush them? Stalin not only saw the superiority of the German army, he knew that the Germans sensed our weakness because of the war we had fought with Finland. Stalin deseaba que las naciones occidentales se destruyeran mutuamente en una devastadora guerra, pero la rápida victoria alemana hizo trizas sus esperanzas. Sin ningún enemigo fuerte en el oeste, sabía que era cuestión de tiempo para que los ambiciosos ojos de Hitler se posaran en el este. Pero sus ejércitos no estaban listos para lidiar contra la poderosa maquinaria bélica nazi. Necesitaban más tiempo. En esos momentos de duda recibió una carta del entonces primer ministro británico Winston Churchill. En el mensaje instaba una alianza entre sus países apelando a lo que ambos sabían. La Unión Soviética sería el nuevo objetivo del nazismo. Stalin, sin embargo, decidió demostrar su lealtad al Führer y le informó de las intenciones del inglés. Pero esto resultó ser un error garrafal.
Luego de la aplastante derrota de Francia, Hitler estaba sorprendido de que el Reino Unido no hubiera intentado negociar la paz con Alemania. A esto se le sumaba que Franklin Roosevelt, al ser reelecto presidente de Estados Unidos, denunció a la ideología germana en su discurso de aceptación. El líder nazi sentía que estos dos países serían los núcleos de una nueva alianza, creada con el fin de derrotar a sus fuerzas. La revelación de que la Unión Soviética había sido invitada a unirse no hizo más que cimentar sus sospechas. Si Stalin aceptaba, su posición ya no sería tan débil y podría hacerle frente al poderoso ejército alemán. Así Hitler llegó a una brutal conclusión. Los comunistas debían ser aplastados inmediatamente. De todas formas, otras campañas en el teatro de operaciones occidental, como la batalla aérea de Inglaterra, lo mantuvieron más ocupado de lo que habría deseado. Para comienzos de 1941, sin embargo, sus planes ya estaban en marcha. Si bien el Reino Unido seguía en la guerra, el Führer pensaba que no era ningún riesgo y a pesar de los discursos ardientes de Roosevelt, Estados Unidos aún se mantenía neutral. Era hora de la operación más ambiciosa de la Alemania nazi: la masiva invasión de la Unión Soviética. Stalin recibió numerosos informes de sus espías avisándole de los movimientos de tropas en la frontera germana. Incluso el mismo Churchill le compartió reportes similares de sus propios agentes, pero el líder comunista decidió ignorarlos. No pensaba que las fuerzas del Reich se involucrarían en una guerra de dos frentes, por lo que sostenía que mientras el Reino Unido siguiera firme en el conflicto, su territorio estaría a salvo. Pero su forma de pensar no era la misma que la de su rival. Stalin was trusting Hitler to act rationally. And to fight Britain and Russia at the same time was clearly irrational. But Stalin failed to realize that despite their similarities, there was one profound difference between him and Hitler, which made his perfect logic irrelevant. He himself was a methodical, calculating, hard-working man, a master of detail, personally signing death lists at one extreme, and at the other, keeping the tiniest details of gold production in his notebook. Hitler, by contrast, was at heart an idle dreamer. El 22 de junio de 1941, Hitler ordenó el comienzo de la Operación Barbarroja. Desde el borde finlandés en el norte hasta la frontera rumana por el sur, las fuerzas del eje invadieron la Unión Soviética a una escala nunca antes vista. Stalin, quien pensaba que contaba con más tiempo para preparar a sus hombres, se vio sorprendido por la brutalidad de su antiguo aliado. En tan solo unos días los tanques avanzaron cientos de kilómetros tierra adentro, destrozando todo a su paso. Aldeas enteras eran incendiadas junto con todos sus habitantes, mientras los aviones germanos lanzaban toneladas de explosivos sobre las ciudades. En semanas, las muertes soviéticas alcanzaron números aterradores. Stalin, víctima del miedo y de la furia, ordenó ejecutar a algunos de los generales encargados de la defensa inicial. Claramente, esto no mejoró su pésima situación. Los oficiales alemanes, siendo testigos de la desorganización y el caos que reinaba en las filas rusas, consideraban que la campaña sería de corta duración. Algunos informaron a Hitler que estarían en las puertas de Moscú en un máximo de 4 meses. Otros hablaban de solo 2 semanas. El Führer se encontraba feliz por la forma en que los acontecimientos se estaban dando. Ya no tenía que fingir ser aliado de un pueblo y de una ideología a las que veía como inferiores. También consideraba que una vez aplastada la Unión Soviética, el Reino Unido se apresuraría a firmar la paz, ya que quedaría demostrada la supremacía germana. Y si no lo hacían, los recursos que les serían arrebatados a los comunistas, como las fuentes de acero y petróleo,
permitirían derrotar a Churchill también. Pero hubo un imprevisto en los planes alemanes. Con sus ejércitos enfrascados en una guerra contra los soviéticos, los británicos podían pasar a la ofensiva. Y así lo hicieron en el norte de África, donde continuaban aún los combates entre los aliados y sus enemigos. La situación germana se agravó más aún cuando el 7 de diciembre de 1941, Japón atacó la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Esta fue la mecha que necesitaban los norteamericanos para encender su espíritu combativo, y finalmente se unieron a la guerra en contra de las fuerzas del eje. Mientras tanto, el Ejército Rojo, pese a sus desastres iniciales, estaba demostrando ser un enemigo más temido de lo pensado. Stalin y sus generales lograron movilizar rápidamente a las reservas de hombres, y a pesar de las terribles bajas sufridas, seguía habiendo combatientes listos para hacerle frente a los invasores. También consiguieron trasladar sus industrias pesadas de las ciudades occidentales más allá de los montes Urales. De esta forma, los recursos que los germanos tanto ansiaban fueron mantenidos fuera de su alcance y los locales pudieron continuar construyendo el material bélico necesario para luchar. Después de 4 meses, el plazo que varios oficiales alemanes habían puesto como punto máximo de resistencia rusa, no habían podido cumplir casi ninguno de sus objetivos. Moscú continuaba firmemente en manos soviéticas y ahora un fervor patriótico circulaba en los hombres y mujeres de la Unión. Todos harían su parte para eliminar a los agresores nazis. Некоторые перепуганы интеллигентики. Не так страшен черт, как его малюют. Кто может отрицать, что наша Красная Армия не раз обращал полицейское бегство в хваленные немецкие войска. Если судить не по фастинам за минам немецких пропагандистов, а по действительному доложению, Германия нетрудно будет понять, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой. Con la entrada de los Estados Unidos al conflicto se terminó formando el eje principal de la resistencia antinazi, conformada por norteamericanos, británicos y soviéticos. De esta forma, Hitler terminó siendo el causante de crear la alianza que tanto temía y que lo llevó a traicionar a su antiguo socio. Empezando el año 1942 con las operaciones conjuntas de las potencias occidentales y los comunistas, la situación germana no hizo más que empeorar. Mientras la moral y los recursos alemanes disminuían rápidamente, el espíritu de lucha soviético continuó aumentando. Cuando los invasores intentaron conquistar Stalingrado a mediados de ese año, sus fuerzas fueron devastadas por la resistencia de los defensores. Hitler, sufriendo la escasez de soldados y equipamiento, se vio obligado a ordenar la retirada. En los años siguientes, todo el territorio que habían conquistado fue liberado hasta que los combates llegaron al propio suelo alemán. El Führer, acorralado y desesperado, sucumbió a su paranoia, lo que terminó llevándolo a la tumba en abril de 1945. Dos potencias en ascenso con ambiciones de expansión se reúnen en Berlín. La capital alemana observa a los emisarios provenientes de Asia mientras llegan a la Cancillería del Tercer Reich. Allí, el mismísimo Adolf Hitler espera a los representantes del poderoso Imperio de Japón para sellar un pacto. La firma los convertiría en aliados, pero aquella amistad no era más que un espejismo. Los planes del Führer tenían caminos ocultos, donde la lealtad era una simple ilusión. La guerra estaba a punto de desatarse y vendría acompañada de traiciones. En esta nueva entrega de Historia Militar, nos vamos a sumergir en la frágil alianza de nazis y japoneses. ¿Qué pensaban unos de otros? ¿Por qué fin común se unieron?
y cómo la desconfianza se transformó en un cruel puñal en la espalda. El 25 de noviembre de 1936, representantes de Alemania y Japón se vieron las caras envueltos en la rigidez diplomática. El objetivo era firmar un pacto que en teoría iba a sellar una alianza contra la creciente amenaza de la Unión Soviética. Este tratado, conocido como el Acuerdo contra la Internacional Comunista, era el reflejo de una visión compartida de expansión y dominio. No obstante, también suponía el punto de partida de una serie de traiciones y desencuentros, que a su vez marcarían el devenir de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de su aparente fortaleza, el vínculo del binomio Berlín-Tokio fue más frágil de lo que muchos podrían pensar. Aunque ambos países tenían bastantes coincidencias en el aspecto político y militar, la realidad es que nunca llegaron a comportarse como verdaderos aliados. Adolf Hitler miraba a los japoneses con desprecio y temor. Para él eran un pueblo incapaz de innovar por sí mismos, destinado a seguir los pasos de la raza aria o a caer en la decadencia. Pero cuando la geopolítica impuso sus reglas, el Führer se vio obligado a tragarse sus palabras y fingir cortesía. A pesar de su racismo, admiraba a regañadientes la ferocidad de los soldados nipones. Así nació el mito de los arios honorarios, más allá de que los asiáticos nunca fueron tratados como iguales por el Tercer Reich. Así la alianza fue un pacto basado en la hipocresía. Los nazis veían en los japoneses un mal necesario, un socio que usaría mientras sirviera a sus intereses. Mientras tanto, en pleno proceso de modernización y apertura a Occidente, los asiáticos se basaron en el modelo alemán para redactar su propio código civil. Los respetaban y admiraban. También tomaron la organización del ejército prusiano como ejemplo para estructurar a las tropas imperiales. Sin embargo, más allá de que los dos tenían visiones muy diferentes, el punto primordial de su alianza sería la existencia de un enemigo común: Rusia. Tras la victoria en la guerra ruso-japonesa acaecida entre 1904 y 1905, Tokio se consolidó como una potencia emergente. Aún así, las tensiones con la Unión Soviética siguieron latentes por décadas. La ideología nazi, con su marcado anticomunismo, convirtió a Alemania en el socio ideal para el imperio del sol naciente. De todas maneras, lo que en un principio parecía estar destinado a una amistad de hierro, pronto demostraría sus grietas. El quiebre comenzó cuando Japón, convencido de que Hitler lo apoyaría, aumentó las hostilidades en la frontera con la Unión Soviética. Durante la masacre perpetrada en China, los japoneses habían conquistado la región de Manchuria. Allí conformó un estado denominado Manchukuo, el cual era gobernado por Tokio. En 1932 delimitó sus fronteras utilizando el río Halja. Eso provocó tensiones no solo con uno, sino con dos vecinos. Hacia el norte se encontraba el gran objetivo: los abundantes recursos naturales de Siberia y el lejano oriente soviético. Pero en el oeste también había problemas, y es que Mongolia no estaba de acuerdo con los límites territoriales que se habían marcado. En 1936, rusos y mongoles firmaron un acuerdo de cooperación mutua.
El mismo obligaba a cada parte a acudir en ayuda de la otra en caso de agresión por un tercero. De esta manera, la creciente rivalidad con la Unión Soviética hizo que el Imperio de Japón acabara luchando contra las fuerzas de ambos países. La primera vez fue en 1938 en la batalla del lago Hassan sobre suelo ruso. Allí no hubo un claro vencedor y el enfrentamiento se extinguió en lo que se consideró un empate. Sin embargo, en la noche del 10 de mayo de 1939 comenzó un nuevo cruce y esta vez el resultado sería muy diferente. Unos 80 jinetes del Ejército Popular Mongol atravesaron la frontera hacia Manchukuo con el pretexto de buscar alimento para sus caballos. Al amanecer fueron avistados por efectivos de la caballería japonesa que cargaron contra los intrusos y los expulsaron, causándoles numerosas bajas. Pero eso solo fue el inicio. El gobierno imperial exigió una disculpa que nunca llegó y decidió actuar en consecuencia. Iba a demostrarle a sus vecinos con quién se estaban metiendo. Pero no todo resultó como imaginaban. Durante junio y agosto de 1939, los japoneses movilizaron 75.000 hombres, 135 tanques y unos 250 aviones a través del río Jaljín. No obstante, del otro lado no se encontraban únicamente los guerreros de Mongolia. La Unión Soviética había llegado con refuerzos, desplegando 57.000 efectivos, 500 tanques y 800 aviones. La batalla fue brutal. Con el campo de batalla teñido de sangre, los japoneses estaban convencidos de que las fuerzas nazis pronto se unirían para combatir con el enemigo en común. Sin embargo, nuevamente se equivocaron. Hitler y sus hombres nunca llegaron y el ejército imperial sufrió una de sus peores derrotas militares de su historia. Pero como si esto fuera poco, otro golpe estaba a punto de azotar a Tokio. Mientras sus tropas eran masacradas en la lucha contra los soldados del líder soviético Joseph Stalin, en Europa se gestaba el inicio de otra guerra. Una que cubriría al mundo entero bajo sus sombras. Detrás de ella se encontraba el Führer, quien, lejos de ayudar a su socio militar, se concentró detrás de sus propios intereses. Al mismo tiempo que los asiáticos sanaban sus heridas y eran obligados a reconsiderar su enfoque bélico, estos fueron sacudidos por lo inesperado. Sin previo aviso ni consulta, Alemania y la Unión Soviética firmaban un pacto de no agresión el 23 de agosto de 1939. A tan solo días de la bestial batalla en Jaljín. Para Japón, esto significaba una traición flagrante por parte de su supuesto aliado, el cual no solo dejaba de lado el compromiso anticomunista, sino que además establecía acuerdos secretos para repartirse territorios en Europa del Este. La noticia del llamado Pacto Ribbentrop-Molotov fue recibida con consternación en Tokio. La diplomacia japonesa quedó en una situación incómoda y debió replantear sus estrategias. Como consecuencia, el conflicto con la Unión Soviética se congeló y comenzó a volcar su atención hacia el sudeste asiático y el Pacífico. Ahora bien, Japón no era el único sorprendido por el acercamiento de Hitler y Stalin.
El acuerdo de no agresión dejó perplejas al resto de las potencias occidentales por considerarlo contra natura desde el punto de vista nazi. Sin embargo, la razón de aquella extraña unión se podía explicar desde las necesidades de cada firmante. Por un lado, el Tercer Reich debía asegurarse la paz en el frente oriental mientras durase la guerra que iba a estallar en breve. Por el otro, los soviéticos buscaban un potente aliado para salir del aislamiento internacional y además no querían enfrentarse a la temible Alemania. El éxito conseguido por Adolf Hitler en Europa Occidental causó un profundo impacto en Japón. Los asiáticos veían cómo la guerra relámpago de los nazis contrastaba con su situación. Y es que ellos se encontraban en un estancamiento de su incursión en China. Sin embargo, Tokio no se resignaba frente a su visión expansionista y buscó emular a los alemanes a pesar de la traición. El 22 de septiembre de 1940, mientras Francia era ocupada por las fuerzas del Tercer Reich, el ejército imperial japonés invadió la Indochina francesa. De esta manera comenzó la conquista de Japón por la región con la excusa de liberar el sudeste asiático del dominio colonial europeo. La realidad era que sus intenciones de expandirse hacia el territorio de la Unión Soviética había sido un fracaso. Pero al correr el foco de su estrategia bélica, también pudo dejar atrás la traición alemana y volvió a firmar un acuerdo en Berlín el 27 de septiembre de 1940. Esta vez ambas potencias sumaron a Italia para conformar el pacto tripartito, formalizar la cooperación que ya existía y terminar de dar forma al eje. Todo parecía indicar que los resquemores habían desaparecido. Pero lo que Hitler no sabía era que una nueva traición se gestaba a sus espaldas. Mientras la Segunda Guerra Mundial avanzaba en los distintos frentes, el ministro de Exteriores japonés, Yosuke Matsuoka, estaba negociando la firma de un pacto de no agresión con la Unión Soviética. El acuerdo finalmente se lograría en abril de 1941 y repetía lo que ya había ocurrido, pero a la inversa. Para entonces el Führer y sus generales estaban ultimando los preparativos de la Operación Barbarroja, una invasión a gran escala de la Unión Soviética que se lanzó el 22 de junio de ese mismo año. El Imperio de Japón no había sido informado ni se le había ofrecido la posibilidad de participar en una misión conjunta. La falta de coordinación, así como el recelo que existía entre ambas potencias, se manifestaba de forma cada vez más evidente. Y en diciembre de 1941 tuvo una nueva expresión: el ataque a Pearl Harbor. El bombardeo a la base naval de Estados Unidos provocó que el gigante norteamericano ingresara oficialmente a la guerra, cambiando rotundamente el destino del conflicto. La necesidad de Washington de enfocar sus recursos en una batalla en el Pacífico favorecía a los nazis. De esa manera no brindaría apoyo a británicos ni soviéticos para combatir a Alemania en los frentes europeos. Aún así, Hitler necesitaría la ayuda de Japón para derrotar a Stalin, ya que el Ejército Rojo resistía con vehemencia. Por esa razón, el Führer decidió mostrar un gesto hacia su aliado y declaró la guerra a los estadounidenses. Esperaba que a partir de ese acompañamiento, Tokio rompiera su acuerdo con los soviéticos y se sumara a la lucha desde Siberia para dividir a las tropas rivales. No obstante, eso nunca sucedió.
Es verdad que por un momento en 1942 la guerra parecía inclinarse a favor del eje. Los tanques alemanes avanzaban hacia el Cáucaso y Medio Oriente, mientras que la armada japonesa se adentraba en las aguas de Australia e India. Pero lo que sonaba como una inminente victoria resultó ser solo un espejismo. El Tercer Reich quedó atrapado en el devastador invierno ruso en Stalingrado, donde su sexto ejército fue aniquilado. Mientras tanto, Japón sufría pérdidas irrecuperables en el Pacífico tras la batalla de Midway. La falta de coordinación, el agotamiento de recursos y la superioridad industrial de los aliados marcaron el principio del fin para la Unión Germano-Japonesa. Para 1945 el eje estaba al borde del colapso. Alemania cayó en mayo, mientras que Japón resistió hasta agosto, cuando los devastadores bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki sellaron su rendición. La Unión Soviética, que hasta entonces se había mantenido en relativa paz con los nipones, rompió el pacto de no agresión en sus últimos días y lanzó una invasión a Manchuria, contribuyendo a la rendición final del imperio. Así terminaba una alianza que, a pesar de su aparente fortaleza, nunca llegó a consolidarse como una verdadera cooperación militar. La historia de Alemania y Japón en la Segunda Guerra Mundial no fue la de dos socios inseparables, sino la de dos naciones con ambiciones propias que, pese a compartir enemigos, nunca lograron confiar el uno en el otro. El 9 de septiembre de 1943, las tropas de la Wehrmacht avanzaban hacia Roma, una ciudad que habían ocupado los últimos años, pero que ahora había caído en manos de los aliados. En su camino se toparon con parte de las fuerzas italianas pertenecientes a la división Granatieri di Sardegna. Luego de 3 años de alianza militar, los nazis ya estaban acostumbrados a que los italianos fueran más una molestia que una ayuda real en el campo de batalla, pero esta vez sería diferente. Los granaderos no estaban allí para asistir a los infantes de la Wehrmacht, sino todo lo contrario. Su intención era detenerlos. La traición tomó por sorpresa a los alemanes, que fueron repelidos en su intento de recapturar la capital italiana. Este fue el primer enfrentamiento entre dos fuerzas que hasta hace unos días antes habían formado parte de la misma coalición. Por supuesto, el cambio de bando de Italia durante la Segunda Guerra Mundial estuvo relacionado tanto a la renuncia de Mussolini al poder y su posterior detención, como a la pésima campaña militar que el país europeo llevó adelante, especialmente en comparación con sus principales aliados, Alemania y Japón. Lo cierto es que, como parte del eje, los italianos no fueron tan relevantes como los otros países, ni en su rol económico ni táctico. No son pocos los historiadores que aseguran que, de no ser por el fanatismo que Adolf Hitler sentía por la figura de Benito Mussolini, jamás hubiera invitado a Italia a formar parte de su bloque estratégico. Por su parte, los fascistas compartían algunos ideales con los nazis, pero realmente el antisemitismo, política estructural de Hitler, no les importaba. De hecho, el partido fascista no tomó posición en la guerra hasta que todo el comité consideró que lo más seguro era que Hitler ganara, por lo cual aceptaron la unión. La lucha de Mussolini no era contra los judíos o los gitanos, sino contra los comunistas y los inmigrantes, de manera que la alianza entre ambos dictadores fue fruto más del deseo de compartir el poder en una Europa destrozada y ocupada que de alcanzar los mismos objetivos políticos.
Pero ni Hitler, ni Mussolini, ni el comité del partido fascista tenían en cuenta la impresionante ineptitud que mostraría el ejército italiano durante toda la campaña. Para comenzar, es importante destacar la increíble diferencia de poderes que existía entre Italia y el resto de los países que intervinieron en la guerra más grande de la historia. El Regio Esercito del rey Víctor Emanuel III estaba compuesto por un total aproximado de 2,5 millones de efectivos, una cifra que palidecía frente a las fuerzas alemanas, que estaban compuestas por más de 13 millones de soldados tan solo en la GEA o Fuerza Terrestre y que superaba los 20 millones sumando la Kriegsmarine y la Luftwaffe. Pero tener pocos soldados no era el mayor problema de Italia. Lo peor del ejército real era que gran parte de su equipamiento, por no decir casi todo, eran remanentes de la Primera Guerra Mundial. Durante la dictadura de Mussolini, las Fuerzas Armadas italianas se concentraron en mantener lo que llamaban el nuevo orden interno del país, es decir, se preparaban y armaban para dar caza a los comunistas o militantes. Como la mayoría de estos grupos también utilizaba armas antiguas, mayormente rifles de caza o pistolas de portación ciudadana, no era una necesidad para los soldados italianos el tener que modernizar su equipamiento. Esto también sucedía con el entrenamiento. Desde 1920 en adelante, la formación de militares tuvo una bajada de línea más cercana a los estándares de los policías o los gendarmes que a hombres preparados para guerras en gran escala o, más aún, en el extranjero. Esto se notó particularmente durante la invasión de Alemania a la Unión Soviética en la Operación Barbarroja. La Wehrmacht marchó con más de 2 millones de hombres, mientras que Mussolini, en un ridículo intento de asistir en la campaña, envió a 250.000 soldados. La actuación de los italianos fue terriblemente negativa e incluso generó huecos, tanto ofensivos como defensivos, que perjudicaron algunas de las operaciones alemanas. Por otra parte, no estaban preparados para el frío. Se calcula que unos 85.000 soldados de Italia murieron en el suelo soviético simplemente por no poder resistir las heladas. De la fuerza total regresó solo la mitad, y Hitler jamás volvió a valorar a los generales de Mussolini como aliados útiles. Pero esto no es todo. Como es sabido, Alemania ostentó entre 1942 y 1945 la flota de tanques de guerra más grandes de Europa, que solo era igualada por los cuerpos de blindados de Estados Unidos. Los tanques fueron uno de los grandes protagonistas de este conflicto y la pieza fundamental para que funcionaran estrategias como la de la Blitzkrieg alemana o la marcha de los aliados sobre Normandía y los países ocupados por los nazis. Ahora bien, ¿sabes cuántos tanques medianos tenía Italia a la hora de aliarse con Hitler? Tan solo 100 unidades del M11 y eran modelos anticuados que utilizaban los chasis de las tanquetas ligeras L3. Para 1943, los italianos habían fabricado poco más de 700 tanques, mientras que los alemanes ya poseían más de 7.000 unidades simplemente del Panzer IV, que se sumaban a decenas de miles entre los modelos anteriores. Conociendo estos números, ¿cuál crees que fue el motivo que llevó a Hitler a querer una alianza con un país tan inferior en sus capacidades militares? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios. Al respecto de esto, la mayoría de los entendidos en historia opinan que Hitler estaba cegado por su fascinación frente a la figura de Mussolini. El dictador italiano era lo único que mantenía a su país, un profundo desastre estratégico dentro del eje. Por esto es que, tras la llegada de las fuerzas aliadas a Roma, en una clara señal de inestabilidad interna, el comité del partido fascista decidió expulsar a su líder. Si bien el nuevo gobierno que reemplazó al duce, conformado por el mariscal Pietro Badoglio y el rey Víctor Emanuel III, decidieron mantener su alianza con Hitler, en secreto entablaron diálogos con los aliados. La marea había cambiado en Europa y los políticos que habían decidido sumarse a Alemania por creer que saldría vencedora ahora consideraban que lo correcto sería apoyar a los norteamericanos y británicos por el mismo motivo. Así sucedió la traición. El 9 de septiembre se dieron los primeros enfrentamientos entre el ejército real italiano y la Wehrmacht.
No solo el cambio de bando sorprendió a los alemanes, sino que el renovado vigor con el que los italianos los repelieron también les llamó la atención, ya que para esta altura los consideraban unos inútiles. Durante la batalla, los nuevos gobernantes de Italia huyeron de Roma hacia un destino más seguro, mientras el alto mando militar intentaba contener el caos que las nuevas políticas habían dejado en un ejército que, además de confundido, se encontraba cansado y devastado. Pero los italianos decidieron llevar su nueva postura al extremo y asistieron a los aliados en lo que pudieron. Entre el 12 de septiembre y el 4 de octubre se dio la resistencia de Córcega, donde la Marina Real Italiana defendió la ciudad de Bastia frente al desembarco alemán. En la misma fecha ocurrió otro evento aún más relevante. Como venganza frente a la traición, los oficiales de la SS efectuaron varias redadas en Roma y enviaron a más de 1000 judíos italianos hacia los campos de concentración. Frente a esto, la población de Nápoles se unió a los veteranos del ejército en un frente civil que luchó contra los alemanes en los llamados 4 días de Nápoles y lograron expulsar a los nazis de la ciudad. Para finales de octubre, el nuevo gobierno logró reubicarse y le declaró formalmente la guerra a Alemania. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Historia Militar. Permanece atento a nuestro próximo video.